Buenas noches, bienvenidos a todo el mundo al tercer episodio del Spoiler Club Extra. Esta es la continuación de esta serie de episodios en la que estamos tres personas aquí. No somos los típicos del Spoiler Club y vamos a charlar, como hicimos hace 2 semanas, 3, de un libro de teoría de la ciencia ficción. Por orden, hola Isa, tengo aquí a Isa. Hola, ¿qué tal? A Isa supongo que, bueno, ya he presentado otra vez, pero me apetece presentar porque sí. Isa es autora, es librera, es bloguera, es super influencer y es outfitter. Uy, sí. La podéis ver. Sí. Podéis ver en Twitter últimamente que está haciendo eso del libro que te lees con ropa conjunta. Joder, está guapo, yo no lo haría en la vida. Está chulísimo, está súper guay. Seguidla en Twitter, que quiero decir, quien entre aquí ya te conocerá, pero bueno. Y al lado tengo a Bandinelli, a Juanje. ¿Qué tal, Juanje? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, bien. Uy, ¿qué ha pasado? Joder. No, hoy llevo un día de... Vale. Y bueno, a Bandinelli podéis seguir sobre todo su proyecto principal, diría que es Ad Absurdum. Es un proyecto de historia, divulgación de historia, escriben libros y hacen cosas. También hacen streamings con bastantes más visitas que los del Spoiler Club. Ojo, pero en YouTube tampoco te creas que tanto más. Es una cosa que iba a comentar. Que la charla del otro día tiene 100 y pico, sí. 110, 120 visitas, sí. Cosa que me sorprende. Sí, bueno, supongo que hay cierto interés, ¿no? Se nos ve un poco regulinchis, creo, ¿eh? Se nos ve regulinchis. Quedaos, porque vamos a... Bueno, no sé si vamos a rajar hoy. Pero vale, sobre el tema de la calidad del vídeo. Yo tengo internet bien, tengo el ordenador bien, tengo el OBS bien configurado, pero se ve mal. No puedo hacer nada. Es que o es cosa del propio Twitch y de OBS o es cosa de mi ordenador. Así que, yo qué sé, comprarme un ordenador nuevo y ya está. A las malas, hombre, lo que pasa es que perdemos a la gente, pero la opción más clara sería grabarlo y... Bueno, lo está grabando, perdón, soy tonto. Sí. O sea, el único problema es la gente que esté en el chat ahora, ¿no? Claro, los que estáis viéndolo en directo y queréis comentar, que supongo que, bueno, ya veo que hay alguien, Tatisa. Como si fuera un podcast en directo. ¿Tatisa eres tú, Isa, o es otra persona? Es la Tati. Si Vale. Hola. Lo digo porque, claro, nos vais a ver regulinchi, nos vais a ver con muy pocos frames y tal, pero bueno, luego el vídeo en YouTube estará bien. Creo que por lo menos el audio se escucha bien, así que mira, oye, lo podéis poner de podcast de fondo y ya está. Antes de empezar, ¿no te has presentado tú? Bueno, yo me llamo Alex, soy traductor, hago traducciones y desde hace un tiempito soy editor, aunque esto me lo guardo para mis privacidades, en la sombra. Y nada, hago 1000 podcasts. De hecho, últimamente todo el mundo me dice, es que haces muchos podcasts, Alex. Bueno, no sé, confina. Alex es la mitad de los podcasts que hay en el mundo, que existen. Todos los que existen. Y nada, fuera coñitas, lo que vamos a seguir básicamente leyendo el libro que empezamos la semana hace 2 semanas, el episodio anterior, que básicamente es el de Teoría de la Literatura de Ciencia Ficción de Fernando Ángel Moreno. Es un libro, como ya comentamos, de crítica, de teoría, es decir, no es ficción y es duro, es bastante duro. Es un libro muy académico y bueno, la semana pasada comentamos la introducción, ¿no? Que nos presentaba este libro, qué ideas iba a desarrollar. Y en el episodio de hoy entramos en chicha. Entramos en chichilla, que básicamente viene a ser la definición de géneros. Empezaremos por qué significa un género literario, ¿no? Empieza un poco desde el principio, desde la base, y acabaremos definiendo qué es ciencia ficción, también definiendo qué es fantástico, qué es maravilloso, y que vendría a ser las tres grandes ramas de lo que a nosotros nos gusta, el friquismo, de la literatura no mimética, como dice Fernando Ángel Moreno. Así que nada, no sé, ¿queréis hacer como el otro episodio? Vamos por orden, según... Sí, yo haría así. Sí. Así las partes que quizá no hace falta profundizar tanto, las podemos pasar más rápido y las que tengan más chicha vamos ahí a... Sí. Yo, antes de empezar, creo que la introducción tenía mucho más salseo que esta parte, al menos en mi opinión. La
La introducción iba un poquito más a su público, ¿no? En plan, haters, miradme. Y aquí sí que va más a teoría, ¿no? Como si fuese El tono pedante sigue, también te digo. O sea, empezar con Aristóteles, en plan, mira, es un poco, sigue siendo pedante. Pero... Yo ya le encuentro justificación a eso, ¿eh? Sí, yo lo creo que encaja. Yo también, pero sigue siendo un poco pedante. No. O sea, entiendo por qué lo hace, pero bueno, ok. Pero es que si no, a ver, ¿qué vas a citar? A, no sé, a la última luz de Tralia de Isa Yanis. Exacto. No, pero quiero decir que al fin y al cabo para el discurso que le está haciendo este libro tienes que ir hasta el principio, a los inicios de la literatura, entonces tienes que citar a Aristóteles o creo que cita también ¿no? La Ilíada o algo así de Homero. Es interesante porque lo que vamos a ver un poco hoy es el cómo está abriendo paso para la definición de ciencia ficción, es decir, qué es la ciencia ficción, y también se pregunta si es un género, que es una pregunta lícita, ¿no? Porque él está yendo a la base a ver de qué estamos hablando. El libro, al fin y al cabo, es eso, teoría de ciencia ficción. Empezamos por el principio. ¿Es un género? Si es un género, ¿cómo se define? Entonces, a mí me parece guay que cuando dice, bueno, pues si queremos saber qué es un género, primero hay que saber lo que es un género, ¿no? Entonces, eso me parece interesante. Sí, de hecho, claro, hay una cosa que leyendo la primera parte del capítulo 2, que es básicamente la historia de los géneros y cómo se empezó a clasificar, por decirlo así, la literatura en géneros y quién la clasificaba y por qué, ¿no? Son temas interesantes. Te das un poco cuenta que hoy en día lo hacemos de instintivamente casi. Está tan no sé cómo decirlo, normalizado el tema de los géneros y la clasificación literaria que hoy en día... Pero claro, tuvo que haber alguien que dijera, a ver, esto hay que moverlo de alguna forma. Y hay una tesis súper interesante, perdona Isa, ahora te paso. Una de las tesis que más me gustan es que dice que desde el principio de la literatura ya se clasificaba por géneros, aunque no se hiciese literalmente adrede. Se separaba poesía de creo que dice novela histórica, ahora no me acuerdo. Historia. De historia. Ya separa, es verdad que separa ficción de no ficción, pero en ese entonces la poesía no se consideraba tanto ficción, ¿no? Era una forma de contar la historia con grandes épicas. Pero a mí me ha parecido súper curioso y la verdad es que nunca me había preguntado eso. Simplemente me ha parecido muy curioso y me ha gustado esta idea. ¿Qué vas a decir, Isa, que te he cortado? Que me ha parecido muy interesante, como un poco más adelante, pone al lector dentro de uno de los puntos que cimenta el género, porque el lector también está buscando algo así, ¿no? Entonces es interesante cómo coge esa idea de que no solo el escritor o el editor está clasificando las obras, sino también el lector está buscando, tiene una expectativa de lo que busca para el género. Eso me ha parecido muy interesante cómo lo hace, porque, bueno, me he apuntado un par de frases en plan, hostia, me ha gustado por eso, cómo trabajar eso. Otra cosa interesante es cómo plantearse el género, ¿no? Cuestiones externas y cuestiones internas, lo cual desarrolla muchísimo y la verdad es que me lo he tenido que leer un par de veces porque me parece denso, me parece complicado, pero básicamente habla del análisis abstracto de la observación empírica. Una sería una cosa y la otra. Y a partir de ahí podríamos empezar a decir si es un género u es otro género. Que esto es muy interesante. Dice, un personaje, por ejemplo, no define un género. Es decir, claro, la aventura de un policía no hace una novela policíaca. Sin ir más lejos tenemos La ciudad de China Miéville, sí, que no es policíaco, es un libro de ciencia ficción. Pero es verdad que comparte elementos con el policíaco, porque tiene elementos internos que comparte con otro género. Pero claro, de hecho, una cosa que sí que se pregunta más adelante es si existe algún personaje o algún espacio que defina que defina la ciencia ficción. Llega a la conclusión de que no. A lo mejor en otras novelas, por ejemplo, evidentemente una novela del oeste sí está definida por el espacio. Incluso muchas veces también por los personajes, que más o menos se puede siempre jugar, ¿no? Pero es interesante el cómo se acerca ahí y habla de lo que tú decías, de la forma exterior, que es tipo de personaje, el tipo de acción, tipo de lenguaje, el espacio, y luego la forma interior del género, que sería ya los esquemas profundos. Claro, él intenta ir ahí, que es donde dice que reside más bien la respuesta a esto.
Y al final me resulta curioso el cómo, pues, al ir a la base, llega a preguntarse si existe la ciencia ficción, ¿no? Porque, claro, el debate del género, en este género el debate es mucho más... está mucho más presente que en otros géneros literarios. Claro. El qué, cómo definirlo, ¿no? Que al final todos nos quedamos en, bueno, pues más o menos todos entendemos lo que es y ya está, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, pero luego entramos en los... Hay híbridos que decimos, bueno, Sí, Claro, luego están Claro, ahí va. los Y umbrales. entonces al final llega la pregunta que me gustó mucho, porque al fin y al cabo es donde tiene que llegar. Dice, ¿qué une a todas las novelas que decimos que son ciencia ficción, ¿no? Hmm. Es decir, al final así es un poco, vamos a ver por qué intuimos todos que estas obras son ciencia ficción. Entonces me deconstruye un poco la pregunta, vaya. Y no sé, la verdad que me llamó mucha atención la aproximación. Aparte que me parecía lógica, evidentemente, cuando iba leyéndola. Quería volver a una cosa que has comentado, que justamente yo pensé lo mismo, el tema de los western, que se definen un poco por el espacio, pero al mismo tiempo todos entendemos un western espacial, Claro. por decir algo. Todos entendemos esas características de un western, pero aplicados en otro escenario. Pero Entonces, también, para mí, yo en este momento entendí, ostras, es que es verdad, ahora entiendo por qué a veces pienso, ay, pero si esto es un western, aunque haya, no sé, eso, carreras espaciales o lo que sea. a mí hay una cosa que me interesa, o sea, la ciencia ficción, lo que más me interesa a mí, que más adelante, aunque ya pone algún apunte en este apartado que hemos leído, habla de género posmoderno. A mí lo que más me gusta de la ciencia ficción, que luego llega a decir, si no recuerdo mal, o lo ha dicho ya, que es probablemente el género posmoderno por antonomasia, es precisamente la utilización de las herramientas y cómo deconstruye otro género y lo utiliza sin ningún problema. Ya no tanto, porque claro, la posmodernidad, aparte de ser una cosa muy complicada de entender a veces, tiene dos vías. A mí me gusta la vía de... O sea, tiene dos vías. Hay varias maneras de utilizar las herramientas posmodernas. Y a mí me gusta mucho esa. La de construir género, utilizarlo, intercambiar, hibridar sin ningún problema, jugar con esas herramientas. Luego ya están cuestiones, digamos, de otro calado que yo no comparto con el posmodernismo. Pero es así. Ya a mí eso es lo que más me apasiona de la ciencia ficción. Y al fin y al cabo es lo que tú acabas de decir. Es que tú puedes leer una novela de China Miéville, claro, incluso de la Betty Dark, que estaba pensando en Un hombre sueña despierto, y dices, esto es una novela policíaca. O lees otras novelas y dices, esto es un western. Es que quizá los mejores ejemplos, y son los dos que yo me había traído, son la Betty Dark y China Miéville. Son estos autores que se mueven exclusivamente en la ciencia ficción, pero tocan todos los géneros, lo absorben todo de todos los otros géneros y lo transforman en el mensaje de ciencia ficción, que es el que explica él aquí, ¿no? Que son más tendencias y son más mecanismos que estética o elementos concretos. Exacto. Cuando está desarrollando lo que es un género, y aparte de la idea de que el género se va transformando constantemente, sí, de que un autor coge alguna idea de lo que él tiene de género, pero que después lo usa para profundizar en el género, para imitar otras cosas o para transformarlo. Yo creo que China Miéville y la Betty Dark justamente hacen eso, cogen fragmentos, elementos de diferentes géneros para transformarlos en sus cosas. Yo aquí voy a hacer un Fernando Ángel Moreno, y como ya que él cita a Gombrich y fue un autor que tuve que leer hasta la saciedad en la universidad, en la carrera de Historia del Arte, yo esto es algo que entendí estudiando la carrera del arte. Es decir, tú estudiabas, no sé, a Picasso, y tú crees, cuando estudias a Picasso o cuando hablas de Picasso, que en la época de Picasso todo el mundo pintaba como Picasso. Pero no es así. Había gente que todavía pintaba naturalismo, había romanticismo, había realismo, había hiperrealismo, había millones de corrientes que están todas conectadas entre sí y todas estaban evolucionando al mismo tiempo, solo que unas evolucionaban de forma diferente. Y creo que es un poco lo que él comenta aquí al hablar de cómo los géneros han evolucionado. No evolucionan de forma aislada y estancada dentro de una burbuja. Todos se están tocando. Pero es lo que dice Juanje. Llega la ciencia ficción y para mí yo creo que hace una línea roja. Se lo carga todo. Dice, dame todo lo vuestro. Todo, lo quiero todo. Y entonces es cuando la ciencia ficción, por eso es tan interesante, por eso el término este de postmoderno entra en juego. Lo coge todo, de todos los lados, a la vez. Y en un espacio de tiempo muy corto. Entonces, tan interesante y tan difícil de clasificar al final. Claro, ahí está la cosa, sí. Los subgéneros, y te vas de la distopía
al space opera y son totalmente diferentes. Sí. Y claro, esto que estamos diciendo antes, no puedes ni coger un personaje prototípico como, yo que sé, puede ser más novelas románticas o novelas de western, que tienes ya un personaje más prototípico, hasta la fantasía, el rollo del héroe y tal. No tienes tampoco un escenario prototipo, puede ser el espacio, la tierra, nuestro presente, o sea, puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, claro, se dificulta porque estás cogiendo los clichés pero estás transformando todo el rato y al final ya no hay casi un cliché. O sea, hay muchos clichés en la ciencia ficción, pero no están en todos los libros de ciencia ficción. Entonces, claro, es muy complicado clasificar, en plan, ¿dónde pones los límites? Pero lo que dice, creo, corregidme si me equivoco, creo que lo que dice el libro precisamente es que la ciencia ficción no se define por ningún tipo de cliché ni ningún elemento de este estilo, No, sino... sí, es lo que estoy diciendo. No, claro, pero entonces no es que coja héroes o no coja héroes, sino precisamente eso es lo que no define a la ciencia ficción. Bueno, ya ningún género, de hecho. Creo que eso, al menos yo es la tesis que he sacado de este trozo, no sé si estoy equivocado o no. Pero yo creo que es más fácil, que a lo mejor, no sé si es lo que quería decir Isa, creo que es más fácil definir género realista, género histórico, género romántico, no sé, policíaco, novela negra a lo mejor también es un poco más complicado, que género erótico, que ciencia ficción. Incluso fantasía o género maravilloso es más fácil que ciencia ficción, es muy complicado. Y mucha gente, bueno, es lo típico, ¿no? Mucha gente lee ciencia ficción sin saber que están leyendo ciencia ficción. Creen que están leyendo un policíaco, bueno, ahora la distopía parece que ya no es ciencia ficción, según las librerías, según los lectores. No, yo leo a Margaret Atwood, que es distopía, no es ciencia ficción. Ah, ok. Ah, vale. Pues eso, leer un policíaco, una novela negra, una novela histórica. No, señor, es una ucronía. Ya, pero es histórica, ¿no? No. Entonces, no sé, a mí es algo que me llama mucho la atención. De hecho, mira, justamente lo tengo aquí marcado, ¿eh? Justamente tengo aquí la nota. Y dice, el género no se construye en torno a un tipo de personaje ni de espacio, tampoco en función de un discurso ni de una ideología. Lo cual complica muchísimo la tarea. De hecho, cita... Sí que bueno, no voy a entrar ahora mismo en eso, pero cita a Heinlein precisamente con el tema ideológico para decir que aún así la ciencia ficción sí que tiene el elemento rompedor, incluso en autores que en principio serían tradicionalistas, por decirlo de alguna manera. Que incluso pues hay varias novelas de Heinlein que no son precisamente o no se entienden desde la óptica conservadora. Dice Sergi Viciana, no sé si lo habéis visto en... Sí, lo estaba esperando un momento para leerlo. Vale. Dice que para hablar de los géneros realistas y no realistas tiene que partir de Aristóteles y la mímesis. Y eso ya yo creo que entronca un poco para que vayamos avanzando precisamente en la lectura. Y es que... claro, en lo que él entra al final es en esa distinción inicial. Género realista, no realista, mimético, no mimético. Pone varias también posibilidades de etiqueta. Y entonces pues intenta realizar una síntesis de qué es cada uno y a qué responde cada uno y por qué la ciencia ficción pues sería no realista, sí. Es interesante porque claro, al final... Todo lo que solemos pensar es una frase que dice aquí interesante, dice, un libro no es ciencia ficción porque aparezcan robots, naves espaciales o holocaustos nucleares, lo es por la manera en que todo esto es tratado por las cláusulas ficcionales que lo sustentan. Y entonces habla de la forma interior del género, de rasgos dominantes y de, aunque suena un poco también esotérico en cierto sentido, que es más bien el punto de vista que los elementos que aparecen dentro, ¿no? Un punto de vista científico habla, que no tiene por qué ser que se hable de ciencia dentro, sino del punto de vista. Y al final, pues, es un poco lo que él va intentando. Es verdad que es un poco más adelante cuando habla de los géneros no miméticos, proyectivos, etcétera. Pero bueno, era por ir avanzando un poco a poco. Sí, la verdad. De hecho, os lo comentaba antes en Backstage, que yo lo que tengo muchas ganas de hablar es de las expectativas del lector y de lo que llamamos la suspensión de la incredulidad de forma coloquial, que llama de otra forma. A mí esto me interesa mucho, me interesa muchísimo. Es un tema que me llama la atención y me lo he leído con muchas ganas. Quería leer una cita que me parece muy interesante que dice, otro factor que hay... Es para seguir avanzando, Juanje. Dice, otro factor que ha llevado a algunos lectores a poner en duda que exista un género llamado ciencia ficción ha sido la sorprendente y compleja evolución que ha sufrido. Una pregunta habitual es,
¿Acaso pueden pertenecer al mismo género una novela de telépata como Muero por dentro de Silverberg que una novela de vampiros como Soy leyenda? Y de hecho luego menciona Drácula, menciona Zoga de Stephenson, y es verdad que menciona ejemplos muy dispares, como de hecho mira la siguiente página que comentabas tú, Isa, y dice: ¿por qué en las montañas de la locura de Lovecraft o el talón de hierro de London no son ciencia ficción? O al menos él teoriza que no son ciencia ficción, aunque comparten elementos muy similares. ¿Qué opináis del trocito este? ¿Os acordáis? Sí. Que es cuando menciona al hombre del castillo de Dick, como esto también es ciencia ficción, que es una ucronía. ¿Y por qué? Creo que entronca un poco con lo que decía de la visión de la que parte de una novela de ciencia ficción. En el caso de por ejemplo, cuando compara Soy leyenda con Drácula, Drácula no intenta en ningún momento explicarte ni tiene una intención de insertar a los vampiros en un contexto que pueda ser, digamos, aunque no sea en la actualidad, pero que pueda ocurrir en algún momento. Cosa que sí intenta Soy leyenda, cuando habla eso de que si el ajo tiene no sé qué química, intenta luego hacer un arma tal y cual, que pone un fragmento, ¿vale? En el libro. Drácula no intenta eso. Drácula es una obra que discurre por otro camino y por eso él las separa. Dice, por eso Soy leyenda, pese a tratar un mismo tema del principio, que sería el vampirismo, junto con Drácula, no es una novela. Serían en ambos casos podríamos hablar, sí, de horror, terror, como queramos decirlo, ¿no? Pero Soy leyenda por eso se inserta siempre dentro de ciencia ficción, por parte de los teóricos y de algunos fans. En general supongo que el público no lo hará. Entonces me interesa eso, es el cómo él intenta definir poco a poco, aunque no llegamos a la definición, pero va abriendo el camino a qué es la ciencia ficción, ¿no? Sí, luego cita a Todorov y acaba por poner una frase con puntos suspensivos que dice que Todorov acaba afirmando que nunca ha habido géneros literarios. Entonces dice: la obligación del teórico, en mi opinión, será entender el género, la del crítico emplear la teoría y la del escritor romperlo todo. Y esto me parece súper lúcido, este trozo. Me parece muy guay porque es... Me gustó mucho. Sí, está guay. Entonces luego ya vuelve a afirmar, después de citar otra vez a Lázaro Carreter, dice que los géneros existen, pero se trata de herramientas críticas y creativas, no constrictoras, y como tal deberían ser tomadas. Y esto me gusta porque, al menos en ámbitos literarios, sueles escuchar, sobre todo los gurús de la escritura suelen decirte: no, antes de ponerte a escribir una historia tienes que planear y tienes que saber en qué género la vas a poner. Entonces estás usando esta herramienta de género como constrictora. Tú tienes que explicar una historia con los elementos de la ciencia ficción y ya la encajonará el crítico en donde la tenga que encajonar, pero tú tienes que usar los elementos, no el género, para encasillarte, sino como herramienta creativa. Y creo que aquí precisamente te dice que como autor lo que tienes que hacer es ser creativo y usar precisamente estas herramientas para la creatividad y no para ceñirte y cerrarte todo lo posible. Hay una frase que dice que me gustó mucho, que dice: el autor está en constante lucha entre imitar lo que le fascina y individualizar su obra. Perdón por hablar tan mal. Entonces me gusta mucho porque es lo que hacemos casi todos, ¿no? Coger, hostia, este elemento de aquí, este elemento de allá, y creo que la ciencia ficción como que impulsa mucho más a hacer eso, por lo que decimos de que que el género no es una trampa en la que tienes que caer, sino que tienes que coger elementos que a ti te dé la gana y bueno, ya será lo que sea, ¿no? Es que, claro, obviamente cuando nosotros leemos mucha ciencia ficción, cogemos elementos de ciencia ficción porque nos interesa, si queremos escribir el tema, quiero decir. Pero a la vez también creamos nuestras propias narrativas. Entonces, claro, justamente la ciencia ficción es el género que más te permite hacer eso. Porque, como lo hemos dicho antes, no hay el tema del cliché ni nada de eso. Tengo dos preguntas para vosotros porque ambos sois autores. Además, tú, Juanje, también escribes divulgación histórica, es decir, doble escritor. Tienes que amoldarte a dos estilos, ¿no? No, es verdad, escribes ficción y escribes divulgación, lo cual requiere otro tipo de... Double writer. Sí. ¿Cómo lidiáis con esto? Porque, por ejemplo, Juanje, tú te lees, yo qué sé, te lees un libro de Bandinelli
y adoptas su apellido como apodo porque te flipa. Cuando abordas la divulgación, ¿cómo lo haces para no imitarle, ¿no? ¿Cómo llevas este proceso de voy a reciclarme con lo que sé y voy a intentar añadir también mi parte? En el caso de la divulgación. Sí. En el caso de la divulgación es que es más complejo, porque sí que es cierto que escribo textos solo, pero también en el caso de los ensayos, de los libros que publico, es con 2 personas más. Entonces también ahí influyen otros elementos. Pero, claro, el enfoque es muy distinto, el lenguaje que utilizo es muy distinto, es mucho más llano, mucho más directo, porque también es como creo que la divulgación, no siempre, pero como me gusta realizarla. Intentar, pues, ningún tipo de preciosismo, metáforas las menos posibles. Bueno, metáforas las menos posibles, me refiero. Intentar que sea un lenguaje muy directo y que se entienda lo que quiero decir de todas. De hecho, mi obsesión siempre es la misma, por eso suelo ser el que corrige los libros, porque cuando una persona se pone a escribir e intenta ser muy barroca, muy preciosista, a mí me pone los nervios en el caso de la divulgación. Oye, si funciona, esto es lo de siempre. Si funciona, perfecto. Eso sin queja. Pero claro, normalmente la norma para mí es esa, que normalmente no, aunque a alguien le funcione. Entonces yo siempre intento, pues eso, que el jugo gástrico que sale, el bolo digestivo que sale después de tragar claro, toda esa información, toda esa fuente y razonarlo, etcétera, que sea lo más claro posible. No tiene nada que ver luego con la ficción, que ahí ya pues podemos hablar de otro. Claro, y ahora eso, dar el salto, y esta pregunta va para ambos, ¿cómo lo hacéis en ficción? Porque, no sé, lees a la Vitidar, Juanje, ¿cómo consigues no repetir lo que ya ha hecho la Vitidar y sacar algo tuyo usándolo de cosas que hace la Vitidar? Y en tu caso, Isa, no sé, por ejemplo, Vicky Chambers, pues lo digo porque tu novela tiene rollitos de Howpunk y tal. Sí. En mi caso, yo es que cojo elementos de muchos medios, de muchas cosas. O sea, yo en mi cabeza, cuando estoy leyendo, digo, hostia, esto mola un montón. Y lo registro. Entonces, después, yo tengo claro qué historia quiero contar. Y los elementos sí que me ayudo de referencias. Pero mi historia y mis personajes y todo eso sí que es bastante mío. Y es como quizá mi forma de individualizar la obra. Es, en plan, yo quiero contar esta historia de este personaje. Normalmente me centro más en personajes porque es lo que a mí me interesa. Entonces, quiero contar esta historia de este personaje. Vale. ¿Dónde lo ambiento? Vale, pues lo ambiento aquí, pues quizás si lo ambiento aquí puedo pensar esto, y cuando ya pienso en plan más rollo de ambientación o de trama, ya sí que cojo diferentes ideas y las aplico o no, depende, en plan... Pero, perdona que te corte, a lo mejor matiza un poco más la pregunta. Claro, tú hablas de personajes, pero los personajes tienen que hablar de algo. Entonces, digamos que tú quieres hablar de género, por ejemplo. Creo que en la última luz de Australia hablas de género. ¿Cómo consigues o cómo intentas hablar de género sin repetir la forma en la que ya han hablado de género otros autores, pero al mismo tiempo utilizando herramientas que ellos han utilizado? Es decir, ¿tú este proceso lo haces o te sale de forma, tú vas haciendo y ya...? Me sale un poco de forma sola. Sí que es verdad que cojo bastantes sensaciones personales. En plan... O sea, yo cuando leo... cojo ideas y también las proceso por mi sistema de valores, mi sistema de educación, o sea, la educación que he recibido y todo esto. Entonces, esto después es como dice es el detritus que sale. El juego gástrico. Claro. Que sale. Tiene las dos cosas. Tiene lo que he leído, también lo que yo he vivido en mi vida y la educación que he recibido y mis valores y mi moralidad y todo esto. Claro, como buen entrevistador he conseguido que respondas lo que quería que respondieras, que es algo que justamente menciona Fernando Ángel Moreno, que es cómo el autor introduce su individualismo para modificar estas ideas, para modificar el género y para hacerlo evolucionar. Soy un puto crack, lo sé. Bueno, ya está, podemos cerrar el programa. Hasta luego. Alex ya ha tenido su momento. No, pero era en serio, porque algo que me interesaba y bueno, como los dos sois escritores y tratáis el tema, me parece interesante. No sé si Juanje quieres comentar algo más sobre el tema de ficción o... Yo es que digamos que mi obsesión es escribir como Tidar las cosas que escribe Mieville. ¡Wow! Ojo. Holy
Fuck. No, a ver, mi obsesión últimamente es un poco, al final, mezclarlo todo. Yo quiero, y las dos cosas que llevo ahora mismo entre manos son un poco eso, escribir sobre historia en obras de ficción que no tienen nada que ver con la historia. Ujú. Entonces, pero eso es porque, bueno, pues me ha dado por ahí. Y el problema es que evidentemente estoy muy atascado en eso porque no sé, o sea, estoy dándole mucha forma y no hay manera. Pero también es liberador escribir ficción y me ahoga al mismo tiempo. Es liberador porque algunas veces me agota la escritura de no ficción por la cantidad de documentación, me agota mucho escribir 500 palabras en un día porque tienes que estar continuamente revisando cosas. Sí. Y en el caso de la no ficción, o sea, de la ficción, me libero por ahí y me agobio por el estilo. Ya. Entonces, quiero tener mucho cuidado con el estilo porque quiero mejorar. Y el problema es que, claro, eso te lleva mucho más trabajo que, por ejemplo, en el otro lado que, digamos, no tengo esa necesidad de tener un estilo tan, pues, no sabría cómo decirte, pero tan pulido. Es mucho más sencillo lo que hago con la... Para mí, ojo, Sí, sí. que es más sencillo lo que hago con la no ficción. Entonces, en ese sentido, pues, son dos mundos totalmente distintos para mí, pero al mismo tiempo, y precisamente ahora lo intento, se van juntando cada vez más. Ujú. Sí, sí. Aprovecho para leer un comentario de Sergi que Sí. la respuesta es por eso decidimos montar y leer este libro. Dice, pero tienes que conocer las convenciones de un género. Si las conoces, las puedes romper. Si no las conoces, no eres un revolucionario, solo eres un gañán. Precisamente por eso, nosotros tres decidimos leernos este libro para entender de una forma más académica, más teórica y más crítica qué es la ciencia ficción. Porque, bueno, en vuestro caso escribís ciencia ficción, en mi caso me interesa desde un punto de vista más teórico. Y es, bueno, la respuesta precisamente Sí, básicamente. era dar el salto de Gañanes a... Que es cierto que nosotros ya hemos leído teorías sobre ciencia ficción y, bueno, al menos en mi caso no voy a hablar por vosotros tampoco, pero yo me interesa mucho que la ciencia ficción como definición, ¿qué es? Y sí, básicamente la respuesta es esa. Y yo creo que mucha gente, y esto es lo que a mí me pasa, es un prejuicio, que escribe o cree que escribe ciencia ficción sin saber qué es la ciencia ficción. Pongo un ejemplo práctico. Ian McEwan te escribe una novela de ciencia ficción que te dice que no es ciencia ficción, pero es ciencia ficción, y es un churro de novela. Kazuo Ishiguro te escribe Los gigantes dormidos, que es una novela maravillosa, Estamos con el hate. y es un churro de novela, porque estás usando las herramientas de un género y a la vez te estás constriñendo porque no quieres usar esas herramientas, pero sabes que para contar esa historia necesitas las herramientas de la ciencia ficción. Y es como un quiero y no puedo, ¿no? Es como el hetero que realmente es gay. Me he encontrado eso muchas veces. Lo que pasa es que Sergi creo que hace referencia porque antes hemos dicho lo de que no me acuerdo muy bien lo que hemos comentado y creo que ha dicho eso por eso. Es una respuesta a lo que hemos dicho un poco regulinchis. Es que no me acuerdo muy bien lo que hemos comentado, pero era algo así como que, bueno, que hacía ficción puedes escribir sin conocer un poco eso, ¿no? Porque es una mezcolanza. Ah, sí. Creo que va por ahí. Y creo que tiene razón. Precisamente yo lo que siempre digo, cuando alguna vez me han preguntado que cómo escribir ciencia ficción, es precisamente, primero lee novela. Y luego, pues evidentemente, llegado el caso, pues ya te puedes poner también con la teoría si es necesario. Pero claro, es cierto lo que comenta. No es ya que quiera ser un revolucionario. Yo no quiero serlo como escritor de ciencia ficción y de fantasía. Aunque tenga ciertas ambiciones que son personales, como mezclar mucho pues los dos mundos míos. Pero no lo considero que sea revolucionario, aunque luego termine por serlo, por lo que sea. Simplemente sí que es cierto que cuanto más lees, cuanto más conoces el género, mejor uso le das a las herramientas del género. Mejor vas a poder trasladar todas aquellas historias que tú quieras contar al género, precisamente, por mucho que tengas una libertad que en principio que sí que es cierto, esa libertad de la que hablamos parece que es que, bueno, pues yo empiezo y ya está. ¿Qué es lo que pasa? Que yo me he encontrado muchas veces autores de otro género, incluso grandes autores, que luego escriben ciencia ficción
y como lo hacen un poco por, bueno, pues yo me he leído el juego de Ender y el Señor de los Anillos y más o menos controlo. Claro, le sale cada puta mierda y conozco algún caso que, que al final la base es esa. Es como, bueno, pues has hecho lo que ya hizo el juego de Ender. Vale. Lo peor es el autor generalista que lee ciencia ficción y que de pronto escribe una novela de ciencia ficción pero reniega de ello. Eso es lo peor. Porque sabe de ciencia ficción, sabe usar esas herramientas y se obliga a no usarlas. A mí ese es el peor tipo de autor para mí. ¿Por eso odias a Kazuo Ishiguro? Sí, básicamente. Básicamente. Porque proviene de una tradición literaria profundamente fantástica y reniega de ella. Y luego te saca un novelón como es el de Nunca me abandones, que es una novela distópica brutal. Buenísimo. Y no, él tiene que escribir intimismo, realismo, hiperrealismo. A mí también me da mucha rabia. Porque es la literatura de verdad. Y eso a mí me... a una cosa interesante en el libro, cuando empieza a hablar de las herramientas teóricas, el pacto de no ficción... Eso, vamos al pacto de no ficción. Vamos. Ahí. Alex, Cito varias y ya lo comentamos. Dice, habla del pacto de ficción. Habla del horizonte de expectativas. sí. Habla de la marca de ficcionalidad y de la tensión, del pacto de ficción o su ruptura. A mí hay varias cosas que me interesan, sobre todo una anécdota que cuenta que me pasa muchas veces. Lo que pasa que como yo tengo la cabeza que tengo, nunca recuerdo esa anécdota y tampoco recuerdo los chistes. Cuando alguien me dice, cuenta un chiste, y digo, no recuerdo nunca nada de eso. En este caso sí me acuerdo porque lo he leído recientemente lo que dice. Dice que cuando vio Parque Jurásico le pasó una cosa. Uno de los niños protagonistas toca la alambrada y entonces se electrocuta. En ese momento pues aparece con la cara pues como negruzca, como con hollín y el pelo para arriba, ¿no? Dice, pues eso puede tener su elemento cómico, pero a mí dice que a él le sacó de la película. Dice, una película en la que hay dinosaurios vivos. Dice, lo que me saca es que el niño toca la alambrada y de repente... vuelves a tu mundo primario, que es lo que comenta Tolkien, ¿no? Al principio. Claro. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Eso es el pacto de ficción. Que el problema es que cada uno tenemos tenemos las expectativas que tenemos y el bagaje que tenemos. Eso, por ejemplo, es lo que comenta en el centro de expectativas. Con otro ejemplo muy interesante, y ya hablamos un poco más. Estoy dando los ejemplos y luego le damos un poco de empaque. Dice que cuando un ateniense de la época, no ateniense actual, ateniense de la época clásica, leía o veía Antígona de Sófocles, claro, si de repente le descolocaban porque Antígona bajaba a los infiernos, para él era sacarlo, para ella era sacarlo de la trama, porque Antígona no era la que bajaba, sino que, sin embargo, un lector actual no tiene esos códigos. Y entonces un lector actual dice, no, baja Antígona a los infiernos. Pues muy bien, vale. La novela le interesa quizá por otros motivos, pero no le saca eso de la novela. Entonces, claro, al final, también por eso muchas veces las novelas también tienen ciertos códigos temporales que implican que a lo mejor es difícil conectar con personas de otro tiempo, que eso afecta tanto a la ciencia ficción como al resto de género. Pero, en este caso, a mí lo que me pasa, por ejemplo, y ya pongo mi caso con licencia de expectativas, yo no leo novela histórica, porque en general me resultan un peñazo. Un peñazo porque a mí me interesa la historia, digamos, desde otro punto de vista, y cuando se ficciona la historia, aunque me interesaría hacerlo a mí, aquí ya soy un poco hipócrita, pero bueno, me interesaría hacerlo de la ciencia ficción. Es decir, desde la posibilidad de jugar más con el terreno. Claro, hacer un Asimov a lo mejor, un Fundación. Explicar la caída del Imperio Romano en código de ciencia ficción. No. Yo lo veo más como Alice de Bodar en Chuya. Exacto, Alice de Bodar en Chuya. Okay. O una ucronía, como pueda ser, aunque sea un poco chufa, la de Robert Silverberg de Roma Eterna, etcétera. A mí me gusta eso. Es decir, me gusta hablar de historia y me gusta utilizar elementos históricos, pero a mi placer, a mi gusto y placer, para hablar de otras cosas, incluso para hablar de historia en sí. Pero claro, el problema de la novela histórica es que a mí me saca porque como tiene que ficcionar por obligación, pues no me lo termino de creer, porque muchas veces pues estamos metiendo códigos actuales, etcétera, etcétera, y para mí pues rompe lo que yo espero. Con lo cual yo directamente, pues mis decisiones no leo novela histórica. Hay buenísimas, he leído más de una, me han gustado algunas, pero en general no leo novela histórica. Entonces, al final, pues eso, el pacto de ficción y horizonte de expectativas
que lo comentemos. No sé si vosotros... Sí, yo tengo Mandanga. Simplemente volver a lo de Chuya, que me ha parecido un ejemplo buenísimo para hablar de esto, porque precisamente, bueno, Chuya es una parte de una ucronía en la cual China descubre el continente americano, ¿no? Y hace poco estaba revisitando el tema por cosas y, claro, Baudard decía cosas como: me tuve que inventar epidemias, me tuve que inventar crisis económicas, porque si no, el pacto de ficción se rompe. Y aquí está la cosa. O el pacto de no ficción. Voy a decir una cosa que no reconoceré más allá de este podcast, aunque se va a quedar grabado. A mí, yo tengo un problema con Chuya, que es la lectura un poco inocente de la conquista china de América. Me explico. Evidentemente a ella lo que le interesa, y por eso me encanta Chuya, pero mi problema con la obra es que para ella la llegada a América, bueno, a Norteamérica actual, de China en 1450 o por ahí, no me acuerdo muy bien, utilizando un episodio que sí sabemos que existió, me parece brutal esa idea. El problema es que para ella entonces anula la conquista violenta y lo deja como un poco happy flower. Entonces yo tengo un poco problemas con esa visión. Es como... Es decir, el pacto de ficción al cual te fuerza Chuya para entrar a leer Chuya, te cuesta hacer ese pacto. Me cuesta aceptar eso. Lo bueno de Chuya es que ella es muy lista y es muy hábil, y entonces tiene novelas que ocurren literalmente 2000 años después o 1000 años después de eso, con lo cual te da un poco igual. O sea, y me parece... No, claro, pero esto es un problema, y de hecho es algo que tengo algunos ejemplos divertidos, por ejemplo, para hablar del pacto de ficción, que básicamente es lo de la suspensión de la credibilidad, que es algo que se habla mucho en redes cuando alguien dice: es que, no sé, por ejemplo, todos hemos visto la última peli de Star Wars y todos hemos visto cuando... Bueno, hay un... No la he visto aún. Es que me habéis dicho que está en chufla que no la he visto. Es un micro spoiler. Bueno, da igual, no vamos a entrar en si gusta o no, pero hay un momento en el que Rey cura una serpiente. Y todo el mundo: ¿pero esto qué es? Los Jedi no curan, bla, bla, bla. ¡Pum! Ha roto el pacto de ficción. La gente defendía: pero es fantasía / ciencia ficción, puede pasar cualquier cosa. Pues es que ese es el planteamiento erróneo. No puede plantear cualquier cosa. Tú has puesto unas normas, has puesto unas reglas, y tienes que cumplirlas y tienes que ceñirte a esas normas. Los Jedi tienen unos poderes muy concretos que no puedes romper porque te da la gana y porque quieres hacer avanzar la trama. En cuanto haces eso, rompes el pacto de ficción, y ahí es donde está una mala historia. Es decir, por eso habla de verosimilitud en el libro. Claro, correcto. De que tiene que, dentro de sus propias sus propias normas que tú has puesto desde el principio, tiene que tener sentido ahí. Claro. Aunque las normas esas sean, pues, cualquiera. Claro. Pero si tú estás creando unas normas y te saltas esas, que es lo que, bueno, no he visto la peli, pero claro, los Jedi no hacen eso, no juran. Ajá. Bueno, claro, no lo hacían hasta ahora. El problema es que el mundo lo has desarrollado de una forma que en este punto no puedes meter una nueva regla tan grande que cambia tantas cosas de forma tan abrupta. Sí. Y voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, Brandon Sanderson es un autor muy bueno en introducir nuevas reglas en mundos ya preestablecidos. Continuamente. Si habéis leído alguna de sus trilogías o sagas, él plantea una serie de normas, en general en sus primeras novelas, muy sencillas, que según avanza la novela, y tiene sagas de 6 libros, las reglas se vuelven... O sea, tú te lees el primer libro y el último y no tienen nada que ver. O sea, esas reglas... Mistborn, por ejemplo, Nacidos de la Bruma. Esas reglas que ha establecido el autor en el primer libro están completamente destrozadas en el último. Pero de forma orgánica... Ahí está. De forma orgánica, las reglas se han ido ampliando en ese mundo porque los propios personajes han ido descubriéndolas. Y ya estaban ahí. Ya existían ahí. Aunque no te las hubiese explicado el autor. Entonces el pacto de ficción no se rompe nunca. La verosimilitud siempre es sólida, no se quiebra. Eso es porque tú, como lector, cuando lees a Sanderson, estás leyendo desde el punto de vista del personaje, aunque no sea primera persona. Entonces sabes lo que sabe el personaje. Cuando el personaje descubre cosas, tú estás descubriéndolas con él. Correcto. Entonces, tu pacto de ficción del principio es el pacto de ficción que tiene el personaje con su mundo. Cuando el mundo del personaje se expande porque descubre cosas nuevas, el pacto de ficción también se expande. Sí. Voy a poner otro ejemplo cinematográfico que para mí es una trilogía de pelis de género fantástico, que es John Wick.
En la primera peli de John Wick se establecen una serie de normas muy, muy, muy básicas y muy simples, se cumplen. En la segunda se amplían estas normas. Y en la tercera ya es un despiporre de la hostia. No sé si las habéis visto, no voy a entrar, no voy a entrar en spoilers. Para mí es género fantástico, aunque esté muy cercano a la acción desmesurada y tal. Es pulp, es puro pulp. Pero si ves la primera peli y ves la última, las normas y las reglas de esos mundos, que evidentemente según avanzan las pelis son más fantásticos, se han ampliado y te sigues creyendo el mundo. La tercera peli es bastante... ostras, o sea, esto no es nuestro mundo, está claro que no es nuestro mundo. Y simplemente quería poner este ejemplo porque es un producto de género que no parece de género, o que al menos no se vende como de género, ¿no? Y me parece que también hace muy bien lo del pacto de ficción. Te lo crees continuamente y es bastante absurdo. Si lo miras desde una perspectiva de fuera, ¿no? Si no estás metido en la obra, son historias muy absurdas. Claro, pero porque el pacto en sí no tiene nada que ver con que sea absurdo el mundo o con que sea realista. Sí. Simplemente tú estás explicando esto funciona así. Y mientras tú no salgas de esos parámetros, por muy alocados que sean, estás cumpliendo el pacto. Y la persona que lo lee dice, pues sí, pues hay dinosaurios en el mundo actual porque genéticamente lo que sea. Claro, eso no hay ningún problema. El problema es si de repente pues dices que los dinosaurios hablan. Dices, bueno, pero es que eso no me lo han dicho. No, pero mira, eso es lo que quería comentar. Ya no hace falta ir a cosas tan hardcore. Si pongo otra vez el ejemplo de John Wick. En John Wick las monedas son una especie de monedas que se intercambian, ¿vale? No hay dinero. No hace falta que aparezca un dinosaurio o que John Wick salga volando. Si John Wick va a un cajero y saca dinero, claro, te saca. Claro. Se acabó el pacto de ficción porque... Pero este mundo no había dinero, había monedas. ¿Por qué ahora de pronto? Y esto es una cuestión. Sí. ¿Qué significa lo de que había monedas? O sea, quiero decir, la moneda es dinero. No, son unas monedas como de oro que intercambian entre... No, es que no quiero entrar en spoilers. Básicamente hay una especie de moneda interna en este mundo, un tipo de... Es que me sale en inglés, currency. Un tipo de... Sí, una moneda, un objeto, que es lo que tiene valor, que son como unas chapas, se parecen unas chapas de oro. Vale. Entonces se intercambian estas chapas de oro que tienen unos valores preestablecidos en ese mundo. Entonces si John Wick va a un cajero y saca dólares, se acabó. Ya no tiene ningún sentido esta serie. Y esto es algo que pasa muchísimo en pelis y series y libros muy buenos, que de pronto hay un detallito que pum, te saca. Y creo que tú antes habías mencionado un ejemplo, ¿no, Juan G? De Jurassic Park. Se electrocuta, se electrocuta y dices, ¿qué? Y te saca. A mí me pasó con Expanse, eso. ¿Con el libro? Con el final de Expanse, sí. Por eso no me gustó y lo dejé, dejé la saga. Porque al final hay un momento que me sacó de la novela, en plan, esto no me cuadra con lo que me has explicado antes. Y me sacó de... No quiero entrar en spoilers tampoco. No. Vale. Estamos en el spoiler club, pero tampoco sé cuánta gente nos está viendo, o sea, a lo mejor... No sé. Pero a ver, alguien lo verá quizá en el futuro. Ya. De todas formas, por matizar un poco lo que he dicho antes, aunque no es matizarlo, es repetirlo, pero con otro tal. Y saltando ya directamente al horizonte de expectativas, que lo voy a relacionar también con Isa. Cuando yo digo lo de Chuya, en Chuya no hay una rotura de ningún pacto. Ella pone su pacto, la autora, y es ese. Se me rompe a mí, o sea, mis expectativas son unas y ella las establece de una manera que yo no me las creo. Pero eso es otra cuestión, eso es personal. Eso, por ejemplo, yo me puedo leer una novela, me la trago sin ningún problema, digo, ¿qué novelote? Se lo paso a Isa o Isa se la lee y dice, ¡buah! La biología es una mierda porque dice que no sé qué y esto no ocurre. Y yo, pues a mí me ha gustado. Claro, me ha gustado porque no tengo ni idea de eso. Claro. No sé que lo que el autor o la autora me está diciendo es, pues eso, que no tiene sentido. Es lo que dice lo de los horizontes de expectativa. Claro. Sí, exacto. El lector tiene un horizonte de expectativa diferente. Eso me pasó con Luna, por ejemplo, y eso que me gustó, ¿eh? Pero Luna me rompió el pacto ficcional en 2 ocasiones, porque en 2 ocasiones se equivoca con la biología. Y claro, si me estás hablando de una novela que está muy bien hecha en términos científicos, sobre todo más temas de física y tal, cuando me estás hablando que es, o sea, claro, es un mundo futuro, pero con nuestros otros medios, física, ¿no? Sí. Entonces me estás hablando de este tipo de ciencia ficción y de repente me lo rompes con 2 cosas de biología que están muy mal hechas. Claro. Están muy mal hechas. A mí, como bióloga, me rompe. A ti, que quizá no sabes tanto de biología. Yo no me enteré. Claro, ni yo, claro. Precisamente el otro día tuve este ejemplo en Twitter estábamos hablando de la última serie de Alex Garland, Debs,
que por cierto os recomiendo. Vi la conversación. El debate. Claro, tanto yo vengo de humanidades, pero también estaba hablando con Joserra, que es también autor y lo podéis seguir en Twitter, y con Cudoñ. Ambos son científicos, Cudoñ es médico, o al menos tiene formación de médico, y Joserra es físico. Claro, ambos decían, ay, es que esto, lo otro, el pacto de ficción, no sé qué, y yo pensaba, no me entero de nada. Claro, mi horizonte de expectativas es más de humanidades, es más de personajes, es más de filosofía, ¿no? Del determinismo, que es un tema que se trata en la serie. Y para ellos tenía un puntito más de física. Esto no puede ser, esto no puede existir así, es imposible con nuestros medios. Y la serie te está planteando que con los medios actuales se podría hacer. Entonces ya hay una ruptura de pacto de ficción y del horizonte de expectativas. Y me ha parecido un ejemplo muy, muy interesante. Como esta serie, la serie de televisión digo, tiene un horizonte de expectativas, o sea, tu horizonte de expectativas lo alcanza y otro simplemente pues está fuera de ahí y no. Y esto es algo muy individual. De hecho, el tema este de la ciencia lo podríamos ya enlazar con lo siguiente tramo del libro, porque... Perdón, no, que iba a leer un comentario de Sergi relacionado con esto antes de saltar al siguiente tema, Isa. Dice Sergi, que las normas del universo ficcional sean las mismas que las de nuestro universo real, entre comillas, o no afecta a qué género sea. Espera, esto no lo he entendido. Que las normas del universo ficcional sean las mismas que las de nuestro universo real, no afecta a qué género. O no afecta a qué género sea. Uy, las comas. Pero esas normas internas del universo ficcional no se pueden alterar porque sí. Eso es hacer trampa y rompe el pacto con el lector. Entonces hemos leído libros que hacen esas cosas y nos cabrean. Y es lo que comentábamos, por ejemplo, de John Wick o Star Wars. Mira, otro ejemplo que tenía divertido, ya te cedo, Isa. Yo últimamente me estoy aficionando a leer novelas de Warhammer porque estoy así de enfermo y de podrido en el cerebro. Dios, entre Star Wars y Warhammer... Pero mira, Warhammer no rompe el pacto de ficción y tienes una facción que para invadir un planeta lanza iglesias. O sea, bombardea el planeta con putas iglesias de las cuales salen monjas guerreras. Es decir, es súper loco, pero está dentro del pacto de ficción del universo. Si Moreno ve esto, te va a echar la cruz. Por decir eso. Claro, esto no es ciencia ficción, es fantástico. Pero quiero decir, no rompe el pacto de ficción. Y es extremado a límites muy locos. Pero claro, y luego una cosa como tan tonta como que un Jedi cure, que podría ser que un Jedi cure, te rompe el pacto de ficción, porque es hacer trampa. Es decir, era por poner un ejemplo muy divertido, ya está. Isa, te toca, que ibas a decir cositas. Me toca. No, nada, que... ya en el anterior programa se habló un poco al principio, el autor, de que se relaciona la ciencia ficción con la ciencia, por lo del nombre y tal. Pero que al final casi pocas novelas hacen lo de proyectar en el futuro, ¿no? De adivinar, esto pasado de verdad, ¿no? Que eso en verdad no pasa tanto, que la ciencia ficción parte, en verdad... Bueno, de hecho tengo una frase un momentito porque me ha gustado bastante. A ver si la puedo... que casi todas las obras se basan en algún tipo de proyección de los adelantos de una ciencia, pero no indica que es ciencia. Y por ejemplo, Ursula K. Le Guin, que es un ejemplo que pone, parte de ciencias humanistas. Y entonces, claro, es interesante porque sí que hablas de temas científicos y sí que a veces tienes que basarte en las reglas de nuestro mundo en cuanto a ciencia, pero a la vez no tienes por qué hablar de ciencia. Y de hecho hay un momento que dice, no es que la ciencia no es un personaje como en la ficción, como en la narrativa científica, sino que es un elemento. Y no es un elemento que tenga por qué ser importante. A veces sí, a veces no. Pero no es el personaje principal, como pasa en, creo que pone ejemplo una novela de Verne, de La Tierra a la Luna. Sí. Luego en Las Fuentes del Paraíso de Clark, me parece. Sí. Luego, de hecho, cita sobre el tema de la ciencia, me he ido unas cuantas páginas ya más para adelante y cita a Villardégano, dice, o sea, esto es una cita de Villardégano que dice, la literatura no necesita como la ciencia la prueba de la verdad, en ella todo es inventado. Y luego vas a citar a Aristóteles, una cita que me gusta mucho, que dice, bueno, cito lo que dice Fernando Ángel y dice, desde luego los argumentos a favor de una consideración de lo no real como posibilidad artística legítima ni siquiera han sido descubiertos en los últimos años por primera vez. Ya Aristóteles expone que la literatura puede incluir cualquier hecho increíble siempre que resulte verosímil, que es otra vez lo que estábamos comentando antes sobre el pacto de ficción junto a la verosimilitud de la propia historia. Es lo que decías tú, Isa, no necesitas ciencia, necesitas que sea verosímil, que no es lo mismo. Exacto.
Eso, de hecho, creo que casi todo el tramo que hemos leído, sobre todo cuando empieza a hablar del pacto de ficción, habla de esto y creo que profundiza bastante y me parece muy interesante cómo lo hace, ¿no? Porque primero te habla del pacto de ficción, después de la forma de definir la ciencia ficción dentro de la narrativa fantástica o maravillosa, bueno, creo que habla de no mimético. Sí, no mimético, sí. Y después habla de cómo la ciencia ficción se diferencia de estas. Y entonces vuelve a lo del pacto de ficción y a lo de la verosimilitud, que a mí me parece muy interesante cómo hace eso. Yo me gustaría haceros una pregunta porque tengo un problema con el esquema. Y esto me acuerdo que ya me pasó en la MIRCON cuando David Roas hizo una charla sobre este mismo tema y habló de la diferencia entre maravilloso y fantástico. En el libro, bueno, yo lo tengo en el Kindle y se ve bastante mal. Hay un esquema que es el que os estoy enseñando ahora. Que dice, hace una serie de columnas y de filas y básicamente pone ejemplos. Dice que un libro maravilloso sería El Señor de los Anillos, porque está aceptada por los personajes, pero no por el lector. Fantástico, El Hombre de Arena, que es un libro de Eta Hoffman, y dice, no aceptadas por el personaje ni por el lector modelo. Yo esto no lo entiendo. Yo aquí he llegado a mi límite intelectual y no lo entiendo. ¿Por qué este ejemplo? Me descoloca el ejemplo. Es que yo no he leído el nombre. Es una novela gótica. Hoffman, sí. Es una gótica oscura, creo que se llama el género. Claro, pero está hablando de la relación con la realidad. Entiendo que el personaje de esa obra y de las obras fantásticas no aceptan las normas que se le imponen. Igual que tú tampoco las aceptas porque tu realidad no es así. Entonces, por eso incluye. ¿No? Por eso incluye. Sí, pero. Sí. O sea, Lovecraft sería fantástico. En este sería fantástico. Dame más ejemplos que no sean de terror. Que no sean de terror. Claro, porque da la sensación de que el personaje rechaza su realidad y entonces automáticamente pasa a ser una historia de terror. Hay ejemplos que no... vale, di esa. Es que después continúa y habla del efecto que sienten los personajes ante el elemento maravilloso o fantástico. Entonces, mientras que la primera, espera que no me acuerdo cómo se llama, perdón, con la maravillosa es asombro. Exacto, mientras que con el fantástico es desasosiego. Entonces, quizá por eso acaba siendo casi siempre terror. Porque al final el personaje lo que siente es intranquilo todo el rato porque está viendo eso, ¿no? Claro, pero por eso pido, ni que sea un ejemplo de fantástico que no sea terror, que no sea yo soy leyenda de Mason. Pues a lo mejor estoy pensando que el bizarro podría entrar, en cierto sentido, muchas obras de bizarro podrían entrar en el fantástico, precisamente porque muchas están generando tanto al lector como al personaje ese desasosiego y esa intranquilidad. Una fantasía oscura, aunque el problema es que está tocando un poco con el terror, pero una fantasía oscura creo que también entraría ahí. Sí, por ejemplo, La Casa de las Arenas Movedizas podría entrar. Es bizarro, ¿no? Por eso. Sí. Claro, pero bizarro... Un Cotrina también podría entrar, creo. Es que no lo sé, depende de cuál. Hostia, yo creo que un Cotrina es maravilloso. Bueno, los Cotrinas juveniles... De Fuentes Perdidas, por ejemplo, creo que podría entrar más en el otro. Creo, pero no estoy segura. Yo creo que es maravilloso. ¿Cuál? En el Fantástico. Yo creo que es maravilloso, ¿eh? Yo creo que es maravilloso. No, porque lo aceptan. Claro. No. Es su mundo y Sí, es verdad. El mundo es así, verdad que hay como un descubrimiento, ¿no? En plan, no es así, es de esta otra manera. Claro, eso sería como decir que Narnia es fantástico y no es maravilloso. Y Narnia es maravilloso. Porque aunque no es su mundo, una vez entran lo aceptan como su mundo. Claro. Sí. Y aparte se asombran y tal. Sí, yo estaba pensando más en lo del desasosiego, pero es verdad que la parte de aceptarlo no es... Pero Cotrina es un buen ejemplo porque tiene relatos en los cuales hay uno que me acuerdo que un personaje veía sombras y no sé qué. No acepta la realidad. Esto no puede ser real, esto es un sueño. Y el personaje siente desasosiego. Eso es fantástico. Es decir, Cotrina está entre el fantástico y entre el maravilloso. Y creo que es un ejemplo de autor que transita los dos géneros. Sí. Que al fin y al cabo los autores de ciencia ficción o de fantasía lo tocan todo, pero bueno. Hay un comentario. Hay más, perdón, y ahora te dejo con el comentario. No. Hay más entrecruzamientos entre las dos primeras, entre maravilloso y fantástico, y quizá un poco menos. Sí, yo creo que sí. Iba a decir, Juanje, que tienes un comentario lo he visto, para ti. Dice Sergi que enchulla el problema. Lo tienes con el umbral de verosimilitud, que todos estamos dispuestos a creernos una serie de cosas de entrada, es decir, aceptar un pacto de ficcionalidad con el autor. Si nos piden de entrada algo que supera nuestro umbral, no podemos entrar en la obra.
Mi madre es incapaz de creerse nada que no sea realista, por muy verosímil que sea la construcción. Eso, por ejemplo, a mi madre también le pasa, porque todo lo que escribo, al final su respuesta es siempre la misma. En plan, escriben muy bien, pero madre mía, qué cosas escriben, ¿no? Entonces, sí, tienes razón. Cuando él habla de margen de credibilidad de la trama, él, Moreno, quiero decir, incluye que muchas veces también depende el pacto de ficción de nuestras propias creencias, de la forma de entender el mundo. Y sí es verdad que el umbral de verosimilitud tiene mucho que ver, pero por eso lo relaciona un poco también con lo que estaba citando, con el centro de expectativas, ¿no? De cada uno, algo más personal, vaya. Como lo de Isa con si no le encaja la biología de la novela, etcétera. Pero sí, el umbral de verosimilitud nos vale también. Y luego nos dicen que estamos congelados. Ya, estaba mirando ahora mismo las características de Twitch, que te dice las estadísticas. Tenemos, según Twitch, 30 FPS, es decir, se nos debería ver normal. Tenemos una latencia de 75 segundos, esto es lo que tardáis en ver el de esto. 3500 kbs y latencia normal. Es decir, el problema no es ni de Twitch ni de la conexión. Yo creo que está muy claro que es de mi ordenador. Que eso realmente es un portátil muy simple. Yo creo que simplemente no soporta el streaming y envía una señal. No, bueno, tengo un ordenador antiguo que usaba para jugar a videojuegos que realmente es mucho más potente, solo que es más antiguo. Así que para el próximo a lo mejor pruebo con ese portátil gordo. Pero sí, hashtag comprarme ordenadores y cosas. Comprarme cosas, así en general. Leo una cita relacionada con lo que estábamos comentando, sí. Y ya por acercarnos hacia el final. Sí. Dice, la literatura fantástica y maravillosa comparten lo siguiente con la ciencia ficción. Ciertos mundos con contextos socioculturales no verificables empíricamente. Es decir, su naturaleza de ficción proyectiva, ¿no? Te va llevando un poco a lo que él quiere llevarte. Uh-huh. Y en realidad es una definición muy interesante por aquello de mundos con contextos socioculturales no verificables empíricamente. Claro, no podemos verificar empíricamente actualmente una novela que ocurra en Marte o que sea una distopía del tipo que sea, o una utopía del tipo que sea, o una ucronía del tipo que sea, etcétera, etcétera. Es decir, todo entra ahí, pero claro, también entra el de los anillos. Entonces, por eso incluye todas en lo que él denomina como ficción proyectiva. De hecho, y va encauzándolo todo allá a la definición de ciencia ficción. De hecho, un pequeño apunte, dice en el momento de su escritura. En plan... Sí. O sea, como poner, porque por ejemplo ahora podríamos leer algunas novelas de ciencia ficción antigua que es como, vale, ya ha pasado el 2015, ya sabemos que no hay coches voladores, que no es una novela, previamente no es. Pero en el momento de su creación, no. Entonces, es ese apunte que quería poner. Sí. Y luego, es curioso cómo salta. A mí este salto me ha gustado, o sea, me ha resultado muy llamativo. Porque para mí ese momento en el que habla de la diferencia entre la literatura maravillosa y la literatura fantástica, que es el punto 2223, debería ser el punto final antes de pasar al siguiente, que es cuando habla de la definición, o sea, el 2.3, uh-huh. Que es cuando pone la definición de ciencia ficción, que es el que hablaremos en el siguiente episodio. Pero no salta, sino que de repente el punto 2, 4, 5 y 6 son el cine de ciencia ficción, sí. Los BEM y la novela científica, que es saca las pistolas y dice, vamos a ver. Mira todo el hate. Vamos a ver que esto es lo guapo. Me parece un poco o sea, me parece innecesario. Yo creo que eso a lo mejor podría haberlo puesto antes. Sobre todo porque, por ejemplo, yo me quedo con esta frase. Considero al cine como el gran enemigo para la consideración social de la literatura de ciencia ficción. Y eso también me lo he apuntado. Por su carácter superficial. Entiendo perfectamente lo que quiere decir. Lo he dicho yo muchas veces con otras palabras. Pero joder, macho. Esto es como el boyero, se llamaba, el periodista aquel que siempre tenía que sacar una crítica de Star Wars, una crítica de no sé qué. De todas las pelis de ciencia ficción, siempre... me ha sonado un poco eso. Yo entiendo qué quiere decir. Sí. Precisamente hablamos de Star Wars. Star Wars para mí es fantástico, no es ciencia ficción. Pero, claro, no juega en favor de definir o de ayudar a saber qué es ciencia ficción, o lo que sea, Avengers, ¿sabes? Los superhéroes. Y habla siempre desde el punto de vista de el cine con la literatura. En plan,
tenemos unas concepciones del cine de ciencia ficción muy diferentes. Y después, cuando la gente que no lee ciencia ficción normalmente quiere coger estas ideas y pasarlas a la literatura, se encuentra que no siempre es así. ¿Sabes? Pues, que sé, pues las cine de ciencia ficción tienen que leer o aliens, o pistolas láser, o... ¿sabes? Bueno, esto pasa mucho con el cyberpunk, ¿no? El cyberpunk tiene una estética extremadamente definida, no por la literatura, sino por una película, por Blade Runner. Esta película definió cómo tenía que ser el cyberpunk. Y de pronto pasamos de Neuromante, que realmente no hay ningún neón, pasamos a Blade Runner y de pronto todas las novelas de Cyberpunk tienen neones, tienen prostitutas, tienen implantes biónicos. Y dices, ¿pero esto de dónde viene? Claro, viene de una película. No del, ¿sabes? De cómo se estaba desarrollando la literatura. Pero al fin y al cabo, claro, es que no puedes quitar un producto cultural del otro. Lo comenta él mismo unas cuantas páginas atrás. El género no es estanco, no es una esfera. Es decir, chupa de todos lados, es una esponja y bueno, es como una bacteria que va ahí por todos lados. El sistema cultural es un proceso, dice. Sí. Se está renovando. Claro, aquí de hecho él comenta Ghost in the Shell y aquí a mí me hizo el pip porque yo tengo un libro por aquí de que los pioneros de la ciencia ficción japonesa. Tú lees la tradición de la ciencia ficción japonesa y es completamente diferente a la tradición de ciencia ficción occidental. No tiene nada que ver. Es una ciencia ficción bastante más parecida a la soviética. Es una ciencia ficción muy distinta que entiende el concepto de ciencia ficción de manera distinta, el fantástico de manera distinta, porque para ellos el fantástico, para ellos, en la tradición de literatura asiática, el fantástico y el realismo es lo mismo, más o menos, dicho muy a saco. Tocan mucho. Sí, pero quiere decir que no hay mucha diferencia. Las plásticas tienen algún elemento. Siempre, ¿no? Es muy gótico siempre en el sentido de... Siempre hay un elemento fantástico, siempre hay un fantasma o un retornado. Y es como normal, es como un elemento del realismo, que para nosotros es fantástico. Y pasa algo parecido con la ciencia ficción. Y me hace mucha... Simplemente quería comentar esto porque me parecía curioso que mencione Ghost in the Shell por aquí, que realmente es muy distinta a los ejemplos que está dando. Esto en el de cine, ¿eh? El anime tiene totalmente un tipo de elementos totalmente diferentes que sí que también hablan de ciencia ficción, pero es que yo lo apartaría un montón. Sí, lo que quiero decir que la ciencia ficción japonesa daría para otra serie de podcast porque Sí. Y por desgracia tenemos muy poquita cosa traducida, pero la verdad es que es súper interesante. Y el pacto de ficción, precisamente con la ciencia ficción japonesa, es mucho más duro para un lector occidental. El pacto de ficción, tienes que hacer un buen pacto de credibilidad y tienes que realmente quitarte tus expectativas y tus horizontes de expectativas porque si no entras. Sí. Por bagaje cultural, simplemente, no por otra cosa. ¿Qué opinas de la sección de los Ben? Porque yo me he reído mucho con esta sección. Es súper corta, es como media página. Ya, pero es como... Joder, aquí hay una cosa tanto que metas Space Opera en serie B es un poco... A ver, cabrón. A ver, habla de serie B y el maniqueísmo que suele aparecer en ella. Y cómo tanto eso como el cine de ciencia ficción, o que se entiende como ciencia ficción, marca socialmente lo que la gente opina que es la ciencia ficción. Aquí tiene una pelea que es la que tenemos los historiadores. Y es que las películas de cine histórico marcan muchas veces lo que la gente opina del pasado, literalmente. Entonces, es una pelea perdida. Lo que pasa que hay que tenerlo en cuenta y también sí que es cierto que puede cambiar. El estado de ánimo cambia, el estado de opinión cambia. Y luego hay películas, o sea, se hace también, y pone algunos ejemplos de películas que él considera pues que sí son destacadas en su bien hechura, que serían pues Blade Runner, Galaxia cada día es extraño, Hijos de los Hombres. También mete serie, aunque mete Lost al final. No sé si Lost había terminado para entonces y me haría gracia ver si... Pero bueno, la mete Babylon 5, Battlestar Galáctica. A ver, se hace buen cine de ciencia ficción. Incluso la gente con películas como La Llegada ve algo muy distinto en lo que la ciencia ficción puede hacer y entienden que ciencia ficción, aunque solo sea porque salen aliens, pero bueno, es como muy directa. En esa queda muy claro que es ciencia ficción. Entonces, sí que es verdad que el problema de ahí es el poder que tiene lo audiovisual con respecto a lo literario, pero en todos los niveles, tanto en el ensayo histórico como en la ficción de ciencia ficción, en este caso.
es una batalla perdida. Otra cosa es que se pueden hacer buenas cosas en lo audiovisual para... Yo creo que que la se cosa puede cambie. luchar con el audiovisual, no Claro, contra. claro, eso. Hacer cosas buenas ahí. Igual que ha hecho Juego de Tronos, en verdad. Y antes, mucho antes, de Señor de los Anillos. ¿Te refieres a esa serie que no has acabado y que podríamos... Que no he acabado porque yo quiero leerme los libros virgen, ¿vale? que no existirán esos libros? Nunca. Oye, voy a leer unos comentarios que claro, como ellos la gente que nos ve con retraso. Lo he estado pensando, que sí que el problema es ese, pero bueno. Sí. Bueno, ¿lo quieres leer tú, Juanje? Empieza tú, que Vale. me he quedado sin agua y Voy a empezar por el de abajo del todo. El papito dependiente dice que un ejemplo de fantástico que no sea terror podría ser un Lundun. No estoy de acuerdo, yo creo que un Lundun es maravilloso y entraría dentro de eso, de otro mundo, de aceptar otro mundo como tu nueva realidad. Es básicamente una especie de mundo subterráneo en Londres o algo así. Yo creo que es maravilloso, lo siento, pero creo que no entra en fantástico, o al menos en lo que estábamos comentando. Luego Sergi dice, en cuanto a esto también del maravilloso y fantástico, supongo que incluso respondiendo a mi pregunta de los ejemplos, dice, es un tema de relación entre el universo de ficción y el nuestro. En lo maravilloso hay elementos que son imposibles en nuestra realidad, pero eso no supone un problema dentro de la ficción. En cambio, en lo fantástico, el mundo de la ficción parece igual que el nuestro. Por eso, que aparezca algo imposible resulta un problema para los personajes y para nosotros. Claro. Problematiza la realidad. Por eso es el efecto desasosegante. Y esta definición que acaba de hacer Sergi, que ole, me parece mucho más elocuente que la del libro. Me parece que... El libro más te pasa como 4 páginas intentando definirlo y no lo hace bien. ¿Cómo se nota que Sergi es profe? Ay, Sergi, cómo te queremos. Gracias, Sergi. Pero bueno, ya la verdad es que me acuerdo una noche que tuvimos una conversación de este tema también sobre que era fantasía épica, heroica, no sé qué. Lo cual también es otro tema bastante complicado. Géneros no entremos ahí. Pero sí, entonces, claro, los relatos, por ejemplo, de... Hostia, no me sale. Anna Starovinets es fantástico. Y es extremadamente desasosegante cuando aparece el elemento. Samantha Shevlin es fantástico, etcétera, etcétera. Entonces, no hace falta que sea terror per se, que a veces es eso. Tendemos a confundir terror con desasosiego y fantástico. Y es por eso yo hacía la pregunta de... ¿Pues dónde está terror y dónde...? Entonces, también un debate interesante en el futuro sería, ¿entonces el terror existe como género o es fantástico? Y punto. Es un fantástico... Porque hay terror sin fantástico. Claro, y de hecho, hoy leí una cita de Chicho Ibáñez, el director, que decía, el terror llevado al extremo es humor, es absurdo y pasa a ser humor. Y hablaba un poco de dónde estaba el límite del género, que si llevas un género y lo extremizas, como sería el terror. De hecho, hoy en día, si vemos algunas pelis, a lo mejor de George Romero, a alguien le podría parecer incluso humorísticas. Porque ves esos zombies tontos en el supermercado, ¿no? Que tiene escenas muy chungas, es verdad. Pero hoy en día, a lo mejor, ese terror que en su día era desasosegante, hoy en día es más humorístico. Y no solo por el paso del tiempo. Y perdona, te corté, Juanje. He dicho este ejemplo porque sé que Sergi es súper fan y me va a crucificar en el chat. Ya está, Juanje. Que no solo por el paso del tiempo, porque tengamos otra perspectiva, otra idea, etc. Simplemente, y yo creo que en el Bizarro un poco se hace eso, puedes encontrarte novelas que en principio tienen toques de terror o parecido, o relatos, vaya. Pero que precisamente por cómo el enfoque que le dan a su ficción tiende a ese absurdo, a ese humor, a esa vuelta de tuerca, que yo sí veo muchas veces en muchas obras, que incluso algunas no lo pretenden, ya fuera del Bizarro digo, pero lo tienen. Y a mí eso, por cierto, me interesa mucho. Además lo estuvimos comentando hace un tiempo, precisamente, que el cómo el terror puede derivar en humor con relativa facilidad. Sí, lo que decía Chicho Ibáñez, que el terror y el humor van muy de la mano siempre. De hecho, sin ir más lejos, por eso, bajo mi punto de vista, tuvo tanto éxito la reinterpretación de Scary Movie. Claro. O sea, Scary Movie es eso, es es el terror de Scream, ¿no? Pues le doy un poco más y ale. Sí, exacto, no hay más, sí. Pero simplemente el simple hecho de sacar tripas, ¿no? Sí. Parece de Charlie Chaplin casi, sacar tripas como si fuese una cuerda hacia arriba. O sea, estamos hablando de destripar a una persona, pero es humorístico, es
Pero bueno, esto es otro tema y no tampoco quería enrollarme con lo de terror, pero quedaría para otros podcasts porque también es súper, súper interesante. No sé qué nos queda del libro para mencionar. Ya estamos. Ya. Luego entra en el 2.3, que este es el siguiente tema, que vamos a repetir un poco la definición de ciencia ficción. No sé cuánto es de páginas, pero Ni idea. estaría bien, teniendo en cuenta que ahora es más denso, leer menos fragmento, principalmente para que no se nos vaya a la hora y pico el podcast, y segundo, quizá para poder profundizar un pelín más en los temas de los que habla. Entonces, podemos hacer 2.3 y 2.4. Sí, del 2.3 al 2.4 son literalmente 4 páginas. Y el 2.4 hasta que acaba son 4 páginas más. Bueno, son 8. A lo mejor podemos hacer un poco más. Porque luego llega al interludio. Sí, porque quizás 8 No páginas. queremos trabajar. Luego el interludio. Claro, es que luego cambia mucho el tema. No sé si que da igual y saltamos simplemente. Oye, pues, Podemos ¿por qué no hacemos uno aunque sea de 20 minutos? Venga. ¿Qué más da? Venga, y luego ya pasamos al interludio. Y el otro lo hacemos relativamente rápido, a los 2 Vale. de los días. Vale, pues eso, pues para el próximo leemos del 2.3 hasta el interludio, que son no llega a 10 páginas, que a lo mejor vamos a volver a repetir temas que hemos tratado hoy, o sea que tampoco, Claro. a lo mejor se alarga también. Y luego ya seguimos para adelante. Y así podemos también hacerlo más pronto y que dure menos, que también está interesante. Bueno, no quiero cerrar todavía, pero quería saber si tenéis alguna cosilla más para comentar o no se nos ha quedado alguna cosa. No sé si hay algún mensaje en el chat que queramos leer. Nuevo no. No. Pues nada, pues yo no tengo nada más que decir. No, yo creo que hemos tocado bastante todo. Hoy tengo apuntes. Sí. El otro día, la otra vez no. Sí, no sé, simplemente es también por mi parte intentar encontrar un software un hardware que funcione. Sí. Yo quería tocar un tema súper rápido. Venga. Me ha hecho mucha gracia cuando comenta de que se ve el punto, o sea, la ciencia ficción se intenta clasificar desde 3 puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de bueno, sea nuestro, que es gente que está dentro del fandom o que lee bastante, pero que no es crítico profesional, bueno, académico. Después está el punto de vista del académico y después está el punto de vista de gente que no tiene ni puta idea, ¿no? Y que no lee y que tanto pasan cosas como lo que pasó el otro día en Aznac, o sea, en el Twitter de Aznac, que pusieron ciencia ficción. Ostras, sí, qué fuerte. Y no pusieron ningún libro de ciencia ficción, ¿no? ¿Qué pusieron? Yo no vi esto. ¿Qué era esto? Harry Pues, Potter. era como, ¿qué libros de estos géneros has leído? Y había el de en femenino, que y el de ciencia ficción era Harry Potter, Manolito Manolito Gafotas, sí. ¿Qué dices? What the fuck? El Señor de los Anillos y no me acuerdo cuál otro. O sea, básicamente juvenil. Pues Lo más hay- divertido No me es dio. que debajo, que estaba feminismo o feministas o algo así, estaba el cuento de la criada. ¡Pum! Sí. Ahí O está. sea que... Claro, eso desde cuando parte desde el punto de vista de que hay gente, y a mí se me hace muy raro, porque cuando lo he leído he dicho, hostia, qué raro, pero realmente es así. Hay gente que no ve la diferencia entre fantástico y ciencia Claro, ficción. pero pregunta súper cabrona. ¿Cómo definiríais ciencia ficción en una frase ahora, después de haber leído esto? Buah, vete a la porra. Claro, No se puede. sigue sin ser fácil, aunque estemos aquí. Robots, pistolas láser, Quiero decir, yo creo que, naves espaciales. creo que en cierto modo lo entendemos, Sí. pero no somos capaces de Pero Sí, volvemos, es lo que dice el autor, de hecho. necesitamos volvemos a lo páginas y mismo. páginas. De hecho, por eso es interesante el proceso inverso que hace él, que es, vale, si es muy difícil saber qué une todas estas novelas, entonces vamos a quedarnos con esa pregunta y vamos a explorar desde ahí. Es, ok, tenemos ucronías, tenemos western espaciales, tenemos distopías, venga, ok, vale. ¿Qué une todo esto para que todos intuyamos que es el mismo género? Ujú. Y entonces, pues ahí empieza, que si el proyectivo, que si prospectivo, que si realista, que si no realista, etc. Claro, dile todo eso al de FNAC. Sí, no, pero hay un punto intermedio. ¿no? Ya, Porque pero a mí me interesa ese punto intermedio. a mí, por ejemplo, no me escandaliza, porque aunque luego entremos en debates ridículos en el Celsius y nos riamos con eso, no me escandaliza que alguien me diga, pues mira esta novela de ciencia ficción de Star Wars. Y yo, pues ok, vale, sin problema, no. O sea, eso me parece normal y lógico que pase. O que me digan, bueno, pues me escandaliza un poco más que me digan que sea anillo de ciencia ficción. Entonces ahí ya, pues sí que podemos empezar a hablar. También hay una solución intermedia, que es que los pongan las dos juntos y así no se pillan las manos.
Claro, Que es lo que hacen, que, sí. que es Sí. lo que normalmente hacen. Ponen Enemigos Fantásticos y ya está. Y a mí esto me parece bien. Mm. Pero claro, es como. Me sorprende. Yo no estoy. Bueno, criticando un poco también. Porque es tu trabajo informarte un poco y saber, ¿sabes? De qué estás hablando. Mínimamente, creo yo, Mm. ¿sabes? Pero me sorprende que alguien pueda pensar de ficción sin anillos, ¿sabes? Pueda juntar las dos cosas. Me sorprende. En plan, hostia, para mí, aunque ya sea la concepción popular que tengo de la ciencia ficción, son rayos láser y aliens, ¿no? Entonces, claro, si anillos no me entra para nada en eso. ¿Sabes? Por eso me sorprende. Ya no como nosotros que no podemos ya definirlo porque no sabemos meter bien sus límites, pero la concepción popular, por culpa del cine, de la ciencia ficción es espacio, rayos láser, aliens. Entonces, claro, meter fantasía tan épica ahí me sorprendió. Voy a hacer de todas formas, a vuela pluma, una definición que se me ocurre ahora mismo. Venga. Especulación realista en torno a unos posibles acontecimientos futuros sólidamente basados en un conocimiento adecuado del mundo real, pasado y presente, y en Dice un Miquel concienzudo Barceló. conocimiento del método científico. Para que la definición cubra toda la ciencia ficción, en lugar de casi toda, hasta tan solo con eliminar la palabra futuro. Qué Dice bonito. Miquel Barceló. No, esta es de Heinlein. No, es en Barceló. No, es de Heinlein citada por Barceló. Ah, vale, perdón. Es una broma. Sí, sí. Bueno, pues horita y media casi, ¿eh? Mm. Así que, bueno, pues hasta aquí el segundo... Bueno, de hecho es el tercer episodio extra del Spoiler Club. El primero lo hicimos con Pablo. El segundo de... Y el segundo de este libro, que lo guay sería, pues eso, acabarlo. Espero que lo acabemos. Y que cuando lo acabemos nos quedemos con ganas de más y sigamos haciendo obras de eso. Pues tenemos la de David Roas, tenemos la de Lola Sí, pero si no es Robles. de 800 páginas, pues también se puede hacer. Pues mejor. Sí. Bueno, pero al fin y al cabo estamos leyendo 100 páginas cada 2 semanas, que tampoco está mal. Sí, pero yo que sé, por variar, ¿eh? Sí. Por variar de libros. Así que no sé, pues lo dejamos aquí, ¿no? Pues hasta luego. Bueno, pues eso. Muchas gracias a todos y que hemos tenido bastante gente viéndonos, la verdad. No tanta como Ad Absurdum, pero hemos tenido Joder, bastante. macho. Ir a verlos, que su canal está chulo y la verdad es que yo me miro bastante de sus directos y están chulos, están muy chulos. Mañana a las 7. Mañana a las Si habéis 7. perdido el inicio, estará colgado en YouTube, ¿no? ¿De este? Sí, lo subiré mañana mismo, sí. O sea, lo subiré hoy y mañana estará, quiero decir. Pero sí, no, lo de Ad Absurdum está guay porque al fin y al cabo también es divulgación de conocimiento y hablan de historias, se insultan y está chulo. Y esto lo he visto uno, porque soy una mala persona. Pero Sí. está muy guay. Se meten entre ellos. En YouTube. Y meriendan en directo, lo cual está guay. Sí. Vale, guapos, pues hasta aquí. Buenas noches. Buenas noches.